actividad que voy a coordinar. Mi nombre es Ana Worman, ya he estado en alguna otra actividad. Y bueno, se nos ocurrió pensar este tema, el boom si hay una nueva gastronomía judía, ¿no? ¿Qué significan la aparición de nuevos lugares donde podemos ir a comer comida judía? ¿Es la misma comida judía que nosotros conocíamos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ya sean de origen askenazí o de origen sefaradí? ¿Es la misma comida? ¿Es distinta? Buenos Aires y algunos otros centros urbanos importantes de la Argentina siempre tuvo algún espacio donde nosotros podíamos ir a comer, pero no eran demasiados los lugares. En general era una comida más que se transmitía a través del saber familiar, ¿no? Era la comida de nuestros abuelos, nuestras abuelas, y pocos lugares podíamos encontrar un restaurante, digamos, eran muy específicos y en los barrios donde se habían asentado nuestras familias, ¿no? Villa Crespo ha sido, bueno, sigue siendo, pero digo, era el lugar donde uno podía ir a buscar comida judía. Había 2 o 3 lugares, o por la zona de Once, en Buenos Aires, o quizás también a zona de Abasto, pero no mucho más. Y ahora en el siglo XXI, en las primeras décadas, ya vemos aparecer múltiples lugares, ¿no? Restaurantes, panaderías, bares, ¿no? Que ofrecen una diversidad de comida judía y ya no solo en esos barrios clásicos o asociados con el asentamiento, digamos, de nuestra colectividad, sino que vemos aparecer en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires, Palermo, pero el nuevo Palermo, digamos, es lo que se llama el Palermo viejo reciclado, digamos, el llamado Palermo Sojo, y después las distintas variedades de Palermos, Chacarita, que algunos también asocian con una expansión de Palermo y le llaman Chaca Palermo, colegiales, Villa Crespo, que también está transformado y tiene alguna semejanza con el tipo de oferta gastronómica de este nuevo Palermo, Palermo Sojo, y por eso el mundo inmobiliario le llamaba Palermo Queens. En fin, hay toda una serie de barrios que se han ido transformando, digamos, en el cambio que se dio en la ciudad de Buenos Aires, por la dinámica inmobiliaria, por este fenómeno que se da en las ciudades, que es la gentrificación, ¿no? Lo que se llama el ennoblecimiento y la valorización de un lugar a partir de la existencia de galerías de arte, de oferta cultural, y también en esa combinación, digamos, por la existencia de nuevo tipo de población en esos lugares, de una nueva oferta gastronómica acorde a las demandas de consumo de esa nueva población. Este es un fenómeno que se da en las ciudades, que se dio fuertemente en Buenos Aires, y en ese contexto, digamos, es la transformación también de Villa Crespo, que, digamos, por lo que nosotros conocemos de nuestras historias familiares, eran barrios de origen popular y obrero, de talleres, de pequeños talleres, y a dónde llegaban nuestros bisabuelos, abuelos, digamos, y después, digo, ya hacia fines del siglo pasado y en este siglo empiezan a transformarse y ya no son esos barrios de los orígenes, sino que tienen semejanzas a barrios con población de alto capital económico, alto capital cultural, y generan otro tipo de ofertas de consumo, ofertas de gastronomía, ofertas culturales, etc. Entonces, bueno, un poco en ese contexto, digamos, de una dinamización de la oferta gastronómica que impacta
y que se expresa también en la gastronomía judía, en una nueva gastronomía judía, es que nosotros invitamos aquí a dos jóvenes muy reflexivas y emprendedoras en este plano, ¿no? Una es Cintia Elueni, que ella ha sido la creadora de Hola Jacoba, un restaurante también significativo de comida judía, de nueva comida judía, después ella va a hablar de eso, en el barrio de Palermo, en este Palermo Soho, en este nuevo Palermo, digamos, y también de otra cadena de restaurantes y bares que ha sido, y bueno, que lo sigue yendo, que es Moisha Bakery. Y también hemos invitado a una antropóloga española, ahora doctora, que es Lorena Peña, y que ha hecho su tesis sobre el boom de la gastronomía judía en Buenos Aires, y bueno, y nos va a contar un poco cómo fue que llegó a ese tema desde Sevilla, donde está ahora, con mucho calor. Así que bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Cintia, empezamos por vos, si te parece, y nos contás un Vale, poco cómo fue que pensaste estos proyectos de nueva comida judía. perfecto. Bueno, primero gracias por convocarme y gracias a todos por estar compartiendo este momento. La verdad es que me gusta contar también mi historia. No sé si alguno alguna vez estuvo en uno de los proyectos que hice. Yo arranqué, bueno, ya el apellido supongo que lo conocen, el Weni ya trae tradición gastronómica. Si bien mi familia, mis padres se dedicaron más a lo textil, mis abuelos sí se dedicaban a la gastronomía. Todos los Elueni somos familia. Mi abuelo y mi abuela, los dos eran Elueni. En ese momento era que para mantener el apellido eran tío y sobrina, así que mi abuelo y mi abuelo los dos eran Elueni. En el 2012 arranqué cocinando a puertas cerradas, si bien yo no soy cocinera, lo hice con una amiga que ella sí cocinaba, a puertas cerradas empezamos a hacer todo lo que es los bocados más tradicionales, los knishes, ambús, bollos, y vendíamos por Facebook, cocinábamos en una casa vendiendo por Facebook y entregaba con el auto bandejitas congeladas, y pasaron 2 años y un día dijimos, bueno, hay que dar un paso más grande y hay que popularizar un poco más la comida judía, porque veíamos que la comida judía, como decía Ana, era algo más cerrado para judíos. Estaba o en el Once, o en Flores, o era Kasher, y queríamos, o si, no sé, si alguien que no era judío quería comer, tenías que tener un amigo judío, o esperar a un bar mitzvah para comer comida judía, no era cuando quiero voy a un restaurante. Sí estaba el Ciervo de Oro, estaba la Crespo también, pero no era algo que es muy conocido, la comida judía. De hecho, cuando alguien dice algo de comida judía, no sé qué, era como bajito, no era tan popular. Y ahí nos la jugamos con mi socia y dijimos, abramos algo en Palermo, que es un punto más turístico argentino también. Uno dice, bueno, ¿a dónde salimos? Bueno, vamos a Palermo. En el 2014, estoy hablando hace 10 años. Eh, y ahí empezamos yo cero relación con la gastronomía, solo esto de cocinar a puertas cerradas. Y hoy tengo 42, cumplo ahora en una semana 42. Y no sabía lo que era tener un negocio propio, si bien trabajaba con mis padres en el local de ropa, nos asesoramos con un asesor gastronómico y ahí empezamos a buscar locales y abrimos esa esquina de Tames y Costa Rica. Mi socia tenía la abuela sefaradí y la abuela ashkenazí, Ana y Sarita, y ellas les enseñaron a los cocineros, porque los cocineros no eran judíos y tampoco conocían, y no sé si saben, pero en la gastronomía hay mucha rotación de personal, entonces cada vez ellas venían todas las semanas a enseñarles. Y Jacoba era comida tradicional de la abuela. O sea, la frase era Boe Style. No fue fácil porque teníamos muchas críticas también. Es muy difícil hacer un cliché que les guste a todos.
porque cada uno de ustedes puede hacer un cliché y nunca va a ser igual. Todos los clichés de Graciela, Patricia, Raquel van a ser distintos. Eh, Siempre yo pasaba por las mesas, no sé si alguno ya me vio en ese restaurante, pero estaba ahí 14 horas por día, pasaba por las mesas, preguntaba, muchos me decían, no, mi abuela le pone más, mi tía le ponía más pimienta, mi abuela le pone más cebolla, y yo les decía, bueno, esta es la receta de mi abuela, como fue muy difícil, pero también fue muy gratificante, porque venía mucha gente que no era de la colectividad, ahí decíamos que era boy friendly, hola Jacoba, nos abrimos a un nuevo mundo que la gente, creo que mucha gente que no es de la colectividad conoció la comida judía por Hola Jacoba, que era comida súper tradicional, que también eso fue lo más difícil. Y bueno, un día llegó Mercat de Villa Crespo, nos vino a buscar. Mercat de Villa Crespo es un mercado donde hay diferentes propuestas que están en Tames y Aguirre, y ellos querían poner Hola Jacoba en el Mercat. Ya habíamos tenido como 4 o 5 años de Jacoba, mi socia ya no quería seguir con la gastronomía, y yo sí o sí quería estar en el Mercat porque dije, hay que poner algo, o sea, si no va Jacoba, va a ir otro, y quiero ir yo, y quiero estar ahí presente. Y mi socia me dijo, yo no quiero seguir, anda vos, pero con Hola Jacoba no, pone otro nombre. Y ahí nació Moya. eh, Ahí vamos con los nombres Jacoba, Moya, siempre pasado femenino, porque siempre éramos socias mujeres, que ahí lo abrí con Carla. Y cuando abrimos, Moya no llega a abrir porque llega la pandemia, teníamos todo el local armado, el nombre. Yo en ese momento me voy de Jacoba, como que le vendo mi parte a mi socia y ella sigue con Jacoba. Hoy Jacoba ya cerró, creo que hace unos meses. Y algo más que quiero decir de Jacoba, que también era muy lindo. Hacíamos las fiestas ahí, hacíamos Rosh Hashanah, hacíamos Pesaj. También era muy lindo porque tampoco había, si alguien no quería cocinar en su casa para 15 personas, armábamos mesas grandes, teníamos mesas familiares, hacíamos como el ritual de las fiestas, la verdad que venía mi familia también, porque imagínense que siendo gastronómico ya me perdía cumpleaños, me perdía las fiestas judías, entonces venían a pasar las fiestas a Jacoba. Y también algo que sucedió mucho ahí, que hoy ya no sucede, que es como que hoy tenés que pagar prensa. En ese momento la prensa era orgánica, como que nos hacían notas todo el tiempo, después salió Michigene, después salió Fire, Benaim, como que luego Jacoba empezaron a abrir otros locales y se armó un polo gastronómico, digamos, en diferentes lugares de la cocina judía. Y también, si bien cada vez que abría uno decía, uy, no, pensé que éramos los únicos, como que sufría, después me daba cuenta que estaba bueno que sigan abriendo, porque le hacían notas a Tomás Calica, entonces se hablaba de Hola Jacoba, como que eso estuvo bueno y fue lindo compartir con otros restaurantes la gastronomía. Bueno, y con Moya, cuando viene lo de Mercat, el Mercat no abre y yo me quedé sin Jacoba y sin Moya, porque ya Jacoba la había vendido y Moya no abría por pandemia. Y llegan unos inversores que ellos tenían otra marca con sus locales que estaban en los shoppings y por pandemia tuvieron que cerrar. Entonces se quedaron con el personal, la vajilla, estoy contando algo re íntimo, pero la verdad es que está buena la historia y me gusta compartirla. Y me dijeron, tenemos todo esto, abramos locales de Moya. Y la verdad es que, bueno, lo pensé, era un desafío también porque era abrir de repente 5 franquicias. Mi local propio era de Mercat, lo demás fueron franquicias. Y ahí se abrieron de repente 5 locales al mismo tiempo. Bien, 5 locales abrimos al mismo tiempo y fue un gran desafío. La idea de Moya Bakery, le pusimos Bakery porque la idea era mostrar la panadería judía. Eh, si bien el judaísmo conocía la jalá no era un pan tan conocido. Ana antes contaba que se abrieron muchos restaurantes judíos, es verdad,
Pero no solo eso, sino hoy hay restaurantes que no son judíos y ofrecen platos judíos. Hoy, no sé, en Le Pain Quotidien venden halá. En Narda hacen el Pesaj. Como que suceden cosas que antes no sucedían con respecto a la gastronomía judía. Y pasan en locales que no son judíos. Y la verdad es que yo creo que tiene mucho que ver todos los locales que fuimos abriendo con esto. Como que abrimos un gran camino. En Moya, bueno, empezamos a hacer jalá de sabores, jalá de pesto, jalá de queso, como que fue también algo nuevo, y ahí inventamos la jalanesa, que la inventamos con Carla, de hecho la registramos, la jalanesa, está registrada. La jalanesa es un sándwich de jalá con milanesa, dijimos vamos a juntar dos platazos, que la jalá no falla, que es riquísima. Hace un año y medio vendí Moya, no es más mío, voy con el final, pero igual sigo contando. El gran desafío era que en todos los locales salga todo riquísimo, todo bien. Yo la verdad soy muy obsesiva, pasaba por todos los locales a probar cómo estaban, si la heladera estaba prolija. Fue algo como muy grande lo que se armó, y eso creo que terminó de cerrar el circuito de seguir popularizando la cocina judía. También fue muy lindo, y también salimos en muchos medios y participábamos en ferias. También hace, bueno, un año ya que vendí la marca a los inversores, y a mí me quedó el local de Mercat, que ahí abrí Rivka, o sea que abrí Jacoba, Moya y Rivka. Y Rivka lo cerré hace una semana porque me abrí una agencia de marketing gastronómico, porque si bien soy el Weni, no soy cocinera, no sé cocinar, estudié marketing y lo que más me gusta es hacer marcas, entonces hoy me dedico a hacer marcas para otros, por eso armé también las otras marcas, y tengo una agencia que se llama Chispa, Chispa Studio, y hoy me dedico full a marketing gastronómico. En estos 14 años de la gastronomía tuve mucha experiencia, muchos contactos, y creo que hoy también es lo que más me gusta hacer. La gastronomía no es fácil, yo siempre digo, la gastronomía no es fácil, y la gastronomía judía es más difícil todavía. Eh, Primero porque lleva mucho tiempo. Imagínense si alguien cocina, de los que están acá, cuánto tardan en hacer una comida para una fiesta judía. Imagínense lo que tarda para un restaurante, que vienen 70 personas por día, todos los días. Es muy difícil. Cada masa es casera, cada relleno es casero. Si bien son ingredientes simples y es comida de la guerra, que son ingredientes baratos, porque todos decimos es papa, cebolla, masa, harina, lleva mucho trabajo. Creo que muchos saben que la comida judía es muy laboriosa, y esto de que muchos conocen lo que van a comer, entonces es difícil. Pero la verdad es que cada vez se abren más locales, y eso es muy lindo porque hoy en día con lo difícil que estamos pasando en la colectividad y en el judaísmo, la verdad que se siga manteniendo y se sigan abriendo, la verdad para mí es un orgullo, y me pone muy contenta. No sé si alguien quiere preguntar algo. O Bueno, sí, no, vamos a dejar las preguntas dale. del pub de la audiencia para el final. Simplemente yo quería hacerte una pequeña pregunta sobre el nombre, ¿no? Porque Jacoba, Moisha, Rivka, ¿no? Nombres de mujeres. Siempre mujeres. Sí, Y bueno, ¿qué pasó? Con Jacoba sabíamos que queríamos que sea, o sea, queríamos que sea un nombre que cuando alguien lo escuche esté relacionado con el judaísmo. Y como éramos dos socias mujeres, ahí pensamos Jacobo y lo pasamos a Jacoba. Y le agregamos el hola para que sea un poco más simpático. También nos pasó algo, que esto también es interesante. Habían varios locales que vendían comida judía, pero nadie le ponía comida judía. Todos les ponían cocina de Medio Oriente, exquisiteces árabes. Nunca nadie puso comida judía.
y un poco nos daba miedo eso también, y por eso lo pusimos en inglés. Era Hola Jacoba, Jewish Food. Teníamos miedo, pero la verdad nunca sucedió nada con eso. Pero de verdad creo que 1 o 2 días antes era, no, 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 no se lo ponemos, lo ponemos. Y dijimos, vamos a jugárnosla y le pusimos Jewish Food. Y ahí eso fue también algo nuevo. No ponerle exquisiteces árabes o cocina de Medio Oriente. Si bien la comida judía en sí no existe, es comida de Medio Oriente, comida rusa, comida árabe, como no sé, el hummus, el falafel, los knishes, los vareniques. Es como también ahí está la comida judía argentina, ¿no? Como que cada país se comparten algunas cosas y otras son como más bien de acá. Lorena nos puede contar, que hizo un gran Sí, estudio en sí, ese eso tema. le iba a dar la palabra a Lorena Peña. Eh, bueno, y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que llegaste a Buenos Aires y a ver a Buenos Aires desde la comida judía, ¿no? Me parece interesante esa relación. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este acto. Yo estoy en España, es un poquito tarde para mí, son las 12:30 ahora mismo. Gracias por Así que decir. si hay algún error o alguna falta de lucidez, tiene que ver conmigo misma, pero también con, No, bueno, con este horario. Igualmente, estoy encantada de compartir con vosotros. Bueno, voy a contar cómo llegué, como me ha invitado Ana a que cuente, cómo llegué al tema y también, en tanto que, bueno, mi tesis ha sido sobre este tema. Si hay alguna pregunta más concreta, tampoco me gustará ser especialmente académica o pedante en este sentido, pero me gustará bueno, pues resolver alguna duda o que abramos un debate a partir de esto. Lo primero que me parece que es justo decir es que yo no soy judía. No soy judía bajo ningún punto de vista. Entonces, mi recorrido o mi paso o cómo llegué yo a este tema es, como le decía antes a Ana, bastante fortuito. Tiene que ver con quizá con mi recorrido intelectual primero y después con mis intereses gastronómicos después, ¿no? Yo estudié una carrera que creo, no sé, quizá en Argentina no existe. Se llama Humanidades y es una carrera un poco bastante amplia. Es decir, en esa carrera estudiamos cosas como filosofía, literatura, historia del arte, todo, ¿no? Muy abarcativo. Y yo, muy joven, empezaba a leer varias de las personas que nos proponían en esa clase, ¿no? No sé, Chomsky, judío, Marx, judío, Butler, judío. Y yo en ese momento tan joven, yo también, y también con toda mi herencia española, que tiene que ver con también un desconocimiento. No un desconocimiento, sino porque eso me parece que apacigua un poco la cuestión, tiene que ver con un silencio, una deuda histórica que todavía no hemos terminado de pagar con la comunidad judía. No sabemos mucho de judaísmo. Yo, quizá inocentemente, me gusta decir que en España no somos antisemitas, porque aquí el semitismo no es un problema, porque no hay judíos. Ese problema ya lo terminamos hace un tiempo. Tenemos que saldar nuestra deuda histórica, ¿no? Entonces, por eso, no, yo no conocía prácticamente nada de judaísmo y me iba encontrando con autores judíos repetidamente. Y lo que yo me preguntaba era, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es ser judío? ¿Por qué destacarlos como judíos? ¿En qué? Si son judíos, ¿en qué sentido son judíos? ¿No? Porque era claro que todos esos autores eran judíos, pero no eran religiosos. Y entonces eso me provocaba muchas dudas. Cuando yo me acerqué a la vida más profesional de la academia, es decir, cuando empecé a plantearme en serio que quería hacer una tesis doctoral, eh,
justamente, bueno, quizá hay que hay que hacer un pequeño parón antes y cuento mínimamente cómo es el trámite en España. En España, mi contrato, bueno, yo tenía un contrato similar al CONICET, ¿no? Que lo da el Ministerio de Ciencia español, y a ese ministerio hay que presentarle un proyecto. Mi proyecto era sobre la comunidad indígena mexicana de los Rarámuri, iba a ser sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué sucedía? Que esa comunidad indígena se encuentra en la Sierra Tarahumara, que es un territorio muy agreste, y entonces la viabilidad de hacer el trabajo de campo allí se complicaba. Justamente en ese momento estaba en mi casa un profesor argentino, que justamente coincidió con estas vacilaciones sobre si verdaderamente era viable o no hacer un trabajo de campo de esa naturaleza. Y entonces empezamos a hablar, y también justo coincidió que yo me acababa de comprar un libro. Me encantan los libros de cocina, creo que tengo una colección grandísima de, no sé, 300 ejemplares, y justamente me acababa de comprar un libro que salió en la editorial Paidón, que es una de las editoriales gastronómicas más prestigiosas. Justamente acababa de salir de Jewish Cookbook. Y empezamos a hablar sobre este libro, sobre mi interés en el judaísmo, y este señor me empezó a decir: oye, ¿sabes que en Argentina hay muchos judíos? ¿Sabes que está habiendo cierto movimiento en torno a la comida judía en Argentina? Y bueno, así finalmente, si hilamos mis vacilaciones primeras sobre aquel otro proyecto viable y justamente esta contingencia, pues finalmente llegué al tema de esta manera. Y creo que uno de los puntales también, cuando yo empecé a hacer una investigación medianamente en serio sobre, a ver, un trabajo exploratorio sobre qué me podía llegar a encontrar en Argentina, lo primero que me encontré fue con Tomás Calica y su proyecto Me Siguen, ¿no? Que es uno de los primeros restaurantes, no uno de los primeros, es el primer restaurante de alta cocina judía en Latinoamérica. Y entonces eso, unido a que la comunidad judía argentina es una de las comunidades más grandes, es la comunidad más grande de la región, pues me decidí a hacer el proyecto, mi proyecto allí. También me gustaría decir que mi proyecto está muy vinculado con las nuevas formas o las reconfiguraciones que están teniendo lugar en el judaísmo contemporáneo, ¿no? Cómo los judíos se piensan a sí mismos hoy y cómo eso se traslada al ámbito gastronómico. Entonces, bueno, a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantada de responder. ¿Y qué viste cuando viniste a Buenos Aires, digamos, cómo es en la escena, digamos, porque hablaste de Mesiguen, y bueno, cómo podrías organizar, digamos, todo este boom de la nueva comida judía? ¿En qué barrios? Claro, lo que yo me encontré en un primer momento, bueno, ya más avanzado el análisis, tiene que ver con una diferenciación fundamental que se establece entre la comida kasher y la comida judía no religiosa. Y que esta también coincide con los lugares en los que eh, los lugares, por un lado, que se han concentrado la comunidad judía habitualmente, ¿no? Tendríamos ahí los restaurantes kosher de Once, sobre todo, también hay en Flores. Estos serían comida kasher, que sería comida judía, y luego tenía toda, que es, digamos, mi área donde yo más tiempo le dediqué. Tenemos todo este panorama de comida
judía, que se reivindicaba como judía por fuera de las leyes y los límites religiosos, que tiene que ver con una vinculación mucho más tradicional, mucho más vinculada a la herencia familiar de la cocina judía, ¿no? Y lo interesante de esta nueva tendencia era que justamente se ubicaba en los espacios, en primer lugar. También aquí hay una diferencia dentro de este grupo. Por un lado, las áreas gentrificadas, las áreas que empezaban a estar gentrificadas, empezaban, no, que estaban ya a todas luces gentrificadas en Argentina, digo, en Buenos Aires, perdón, y todo este cordón que históricamente pertenece a las clases medias altas y altas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, pienso en donde se ubican eh, Michigan y Fayer. eh, Respondería no a una gentrificación, sino justamente a una nueva ubicación que tiene que ver con los gustos de esas clases, ¿no? Eh, bueno, junto con ello lo que yo encontraba era justamente una reorganización, una reconfiguración de lo que era ser judío y cómo esa reconfiguración de cómo se es judío también se plasma en la gastronomía, ¿no? Tenemos aquí a Cintia que justamente tuvo un proyecto o llevó a cabo un proyecto muy interesante que tenía que ver, ella nombraba con anterioridad a la jalanesa, ¿no? Creo que eso es una de las formas donde se pone más claramente de manifiesto esa reconfiguración de la identidad judía, que no es unívoca, no es monolítica, sino que es múltiple. Y en esa multiplicidad también encajan otro tipo de identidades que no se solapan, sino que conviven verdaderamente, ¿no? Justamente al hilo de esto, ¿no? También hay otros ejemplos en la literatura científica que son también súper interesantes, como acuerdo, ¿no? Un trabajo de campo de los judíos norteamericanos que son judíos y budistas a un tiempo, ¿no? Como de múltiple es la identidad judía en la contemporaneidad, que se puede ser de muchas maneras judío y ninguna de las formas de ser judío es ni mejor ni peor que la otra, sino es una manifestación de cómo se es judío. Y a partir de ahí también cómo se reinterpretan las recetas tradicionales, ¿no? Cintia hablaba de la jalanesa, recuerdo en Michigan cómo se introducen dentro de lo que él considera, de lo que Tomás Jalica considera como gastronomía judía, platos como los chipirones en su tinta, cuando los chipirones y los calamares es un alimento taref claramente estipulado por las leyes dietéticas del judaísmo, ¿no? Pero en esta reconfiguración, bueno, pues se entiende que todas las influencias del judaísmo caben. De hecho, Cintia antes estaba hablando de que la cocina judía no existe. Yo también parto de esa tesis, en realidad, o la cocina judía son todas las cocinas del mundo o no es ninguna en absoluto, porque en realidad de lo que se trata la cocina judía es de esta adopción y, en su caso, adaptación de las comidas por donde la comunidad ha ido pasando y su eventual adaptación a las leyes del Kashrut, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que la cocina judía también sea tan rica, ¿no? O sea, ese crisol de cocina y de culturas tan colorido. Y que siga las tradiciones, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con lo que cada uno comió de chico o en su familia. Creo que eso es muy importante también, que lo que se muestra en cada propuesta gastronómica de los restaurantes. Creo que tiene que ver con los que arman el proyecto, lo que vivieron también en su familia. Si bien soy de Lueni, mi mamá es ashkenazí, es Olchansky, y también tuve ahí esa parte más ashkenazí. Café con Sí, leche. esto era otra. Perdón, Cintia, te corté, no quería. No, no, decime, Lore.
Nada, esto es una de las cosas también muy interesantes en esta comida judía que no estaba vinculada con la religiosidad, tenía que ver justamente con esto que nos decía Cintia ahora mismo, ¿no? Que tiene un vínculo en lo heredado de lo familiar, pero sobre todo tiene que ver con lo emotivo. Hay una carga emotiva muy grande, hay un vínculo emotivo muy grande con la comida judía, ¿no? Y cómo esto de alguna manera se capitaliza de esta manera. Ujú. Sí, totalmente. Y eh, ah, lo interesante es cómo pasa a ser, digamos, de comida de, digamos, de trabajadores, de campesinos, ¿no? Pasas a gourmetizarse. Este proceso me interesa. Claro, eh, este proceso es muy interesante y justamente se está dando en muchas de las... es una tendencia contemporánea que está atravesando la gastronomía entera y esto tiene su origen sobre todo en eh, la democratización del turismo a partir de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Eh, Hay un cambio en la gastronomía que pasa de la hegemonía de la gastronomía francesa. Con este cambio o esta dinamización del turismo, las gentes empiezan a viajar y empiezan a buscar las comidas auténticas, las comidas vernáculas de los lugares por donde van pasando, ¿no? Y esto hace que la gastronomía empiece a valorar de otra manera, de una manera renovada, los productos auténticos, los productos, las comidas de las clases populares, de las clases marginadas hasta ese momento, y esto reconfigura nuevamente la gastronomía, ¿no? Hay todo un proceso que trata de revalorizar, perdón, de reconceptualizar toda la comida de las clases populares a una elitización finalmente, ¿no? De la cocina. Esto pasa con muchas de las cosas, ¿no? No solo está pasando con la comida judía, que es creo un caso particularmente significativo, sino también quizá todo lo habrán visto con otro tipo de productos como el chipá, ¿no? Chipá, que era una comida callejera, una comida de venga, va, va, va. Ahora lo podemos encontrar en restaurantes de alta gastronomía, ¿no? Este En el móvil proceso. ya hicimos el chipastrón. Ajá. Teníamos chipa con pastrón. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, por ahí es el momento de que nuestra audiencia haga algunas preguntas. Acá aparece una pregunta de Clara, referida a Lorena, entiendo. Mm. Sí, los prejuicios, si hubo prejuicios que pudiste aclarar respecto a la comunidad judía a partir de tu investigación, ¿no? La verdad es Prejuicios. que no creo que, perdón, pido disculpas. Sí, no, 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 está bien. No, no, la verdad es que creo que no, ahora voy a quedar de santa antropóloga, pero no creo que prejuicio en un sentido despectivo fuera la palabra. Lo que yo encontré cuando empecé a investigar es justamente esto, ¿no? La multiplicidad de la identidad judía. Ujú. Esto que yo en este recorrido que he hecho muy apretadamente de mi recorrido intelectual no entendía, lo empecé a entender, ¿no? Cómo uno puede reivindicarse judío sin prácticas ni creencias religiosas concretas, cómo la identidad judía, evidentemente, yo sabía que la identidad nunca es una cosa monolítica, ni es una cosa dada ni nada que remita a una esencia en ningún caso, pero cómo puede llegar a ser maleable, múltiple, cómo puede elegirse. Finalmente, la investigación científica y la literatura científica más virtuosa que hay hasta el momento sobre la comunidad judía dice justamente esto, ¿no? Que el reto de la comunidad judía tiene que ver con cómo elige ser judío, de qué manera, cuándo y por qué, ¿no? Es una identidad elegida, no es una identidad como podría pensarse intuitivamente que venga impuesta por haber pertenecido a una familia judía, ¿no? Es una identidad que se elige. En esta forma de elegir la identidad judía, cada uno la elige a su manera, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan, hace un tiempo, no mucho,
allá por entre 2005 y 2014, si no estoy equivocada, hubo un proyecto en Buenos Aires que justamente se llamaba el proyecto YOC, Judaísmo a tu manera. Justamente tenía que ver con esto, ¿no? De cómo se puede ser judío de múltiples maneras y que todas son igualmente válidas. Creo que más que un prejuicio, yo creo que este fue el gran deslumbramiento que yo percibí cuando terminé mi investigación. Ujú. Bien. No sé si hay algún otro comentario, reflexión, pregunta, duda, alguien que quiera intervenir. Este, Perdón, ¿puedo decir algo? Soy sí, claro. Abraya Rothenberg. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Eh, estás? Me interesó muchísimo la exposición de mi paisana. Se van a reír, pues yo soy español también de nacionalidad. Viví 37 años en España y tengo a mi hijo viviendo en España y tal vez Lorena lo conoce porque es un músico famoso, Tequila, los Rodríguez, o tú estás en otra cosa intelectual. Ajá, sí, los Rodríguez, sí, por supuesto. Ariel Roth, Ariel. sí, Ariel Roth. Sí, sí. exactamente. Es hijo Mm. mío, del cual estoy muy orgulloso. Bueno, también de mi hija, que es una actriz que también la conoces, que es Cecilia Roth. Bueno, Ajá, grandísima. bueno, pero no quiero hablar de mi prosapia, sino entrar en algo. En primer lugar, me fascina lo que hiciste, me fascina, pero creo que la respuesta a tu incógnita se basa en esto. No se puede hablar del judaísmo, hay que hablar de los judaísmos en esta época, porque abierta la sociedad para los judíos cuando salieron del gueto, cada sitio donde vivían permitió que los judíos se asimilaran, manteniendo su judaísmo en diversas formas. Por ejemplo, yo soy un judío ateo, ¿no es decir? ¿Cómo? Sí, soy un judío ateo que disfruta de la Biblia, que disfruta de las creaciones judías. Soy bilingüe además, hebreo e yiddish, que idiomas que aprendí saliendo de la Unión Soviética, donde no se hablaban, donde nací. Entonces, cuando uno piensa en los judaísmos, tiene que pensar que el 90, el 95% de la vida de un judío laico es exactamente igual que la de un argentino o la de un español, absolutamente igual. Por lo tanto, no debe sorprendernos eso. Es un ciudadano de un lugar que tiene características especiales porque los conocimientos del judaísmo entre los judíos también es muy variada. Los sefardíes tienen una cultura muy diferente de la de los ashkenazim, que son de la Europa oriental, bueno, luego los más cultos en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, no es una sorpresa. Los judaísmos son diferentes. ¿En qué? Ay, se me fue. No, no, te escuchamos. Escuchamos. Yo no los veo. A mí se me Ah, acabó. Bueno, No, si me ven a nosotros mí, te vemos y te escuchamos. bueno, me ven y me escucha y yo no lo veo a usted, esta muchacha tan guapa, se me escapó. Bueno, entonces, sí, quiero decirles que es esa concepción del judaísmo donde se puede ser judío de cualquier forma. Incluso, como les dije a ustedes, siendo un ateo se puede ser judío. El judaísmo es una cultura o una pasión. Yo descubrí que era judío cuando tenía 8 años y de pronto me fascinó porque venía de la Unión Soviética, en la época en que el comunismo nada imponía que la religión era el opio de los pueblos,
Bueno, no lo... ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, no puedo entrar, no sé cómo entrar y verlo, qué pena. Bueno, y no quiero quitarle más tiempo, pero quiero decirles que no hay que asombrarse frente a esto, hay que mirarlo como un fenómeno que cada vez va a ser más común, excepto a los judíos religiosos y ultrarreligiosos que viven un judaísmo, bueno, para mí un poco no ayornado, aunque hay sectores que sí que lo están, eh, que van del extremo de los que, bueno, no creen que existe Israel porque todavía no llegó el Mesías, al hombre que necesita pensar en Dios para que lo ayude o le solucione y cree que Él fue el creador del mundo. Bueno, lo lindo del judaísmo es que admite todas esas variables y en la gastronomía también, porque el ayornamiento, bueno, ¿quién comía pastrón? Nadie. Yo en Rusia, que me acuerdo, aunque mi familia no vivía como judíos, aquellos judíos que conocí en la Argentina, que salieron del pequeño pueblo, eran se produjo un fenómeno muy curioso. Era comida de pobre. El pobre, bueno, comía lo elemental. El pescado era para el sábado, pero el resto de la semana había incluso hambre. Claro. Pues los platos de los pobres hoy son platos de gourmet para nosotros, para nuestra generación. Un plato pobre era arenque con cebolla, con papa, era eso, a eso tenían acceso. Hoy, en la Argentina, por lo menos en Madrid no, pero en la Argentina es un plato exquisito y caro además. Y no, como no los veo, estoy esperando que no estén bostezando por lo que estoy No, hablando. no, no. Y les pido disculpas porque tomé la palabra y me apoderé de algo que no, que no es mío, es de ustedes. Les agradezco que me hayan permitido decir algunas cosas. Bueno, gracias a Brian, muy interesante, no te apoderaste de nada, te dimos lugar y estábamos escuchando atentamente lo que estabas pensando y a lo que nos llevaba a pensar esta cuestión de la nueva gastronomía judía. Y acá hay algunas preguntas y algunas... Lorena, ¿dónde se puede leer tu tesis doctoral? No sé qué responderías a eso. Yo he visto que hay algunos artículos tuyos en internet. Sí, pero estará disponible dentro de poquito. Sí, o sea, si se teclea mi nombre, Lorena Peña, yo leí la tesis en la Universidad de Granada, así que seguramente en el repositorio, si no está publicada ya, le falten, como es agosto para O sea, nosotros se es puede vos mes no permitís, lectivo, evidentemente, sí, sí. la Eh, podemos hacer circular a esto sí, del... claro, por supuesto, Ah, esa sí. era un poco mi pregunta. Ah, bueno, porque Sí, yo la sí. tengo y la podría hacer circular si es de interés. Claro, Eh, igualmente dentro de poco, insisto, como agosto es un mes no lectivo, no estará todavía, pero dentro de poquito, si ponen mi nombre, Universidad de Granada, Gastronomía Judía, va a Identidad aparecer. Alimentaria Judía, se llamará. Mira. Bárbaro, gracias. Y acá Agustina pregunta, bueno, un poco como en espejo, si hay una nueva gastronomía judía, ¿hay una vieja gastronomía judía? ¿Podemos decir eso? Es que es complicado, ¿no? Porque en realidad lo que hoy se conoce como comida judía empezó en realidad después de las migraciones masivas del siglo XIX, sobre todo a Estados Unidos. Es allí en Estados Unidos donde se conceptualiza esta idea de cocina judía, que es Mm, toda la comida que sobre todo
askenazíes llevaron a Estados Unidos en su migración, ¿no? Entonces sí, digamos que si hay una nueva comida judía tiene que ver con cómo esa comida judía que los judíos llevaron en el siglo XIX, principios del XX a Estados Unidos, ahora se reposiciona en el mercado gastronómico en la forma de la elitización de la alta gastronomía también, ¿no? Y cómo también adopta nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy claramente en Estados Unidos, ¿no? Con nuevos, por ejemplo, cómo se recupera la figura del deli. El deli había caído en desgracia porque, bueno, pues cuestiones que tenían que ver con la industrialización, el papel de la mujer en el mercado de trabajo, cómo perdía calidad el deli en términos generales, cayó en desgracia y hasta hace unos años, desde hace unos años, mejor dicho, empieza una revalorización que tiene que ver también con lo que una investigadora norteamericana que se llama Rachel Gross llama un judaísmo nostálgico, que tiene que ver con cómo los judíos ahora en esta búsqueda, en estas nuevas búsquedas de su identidad, también recuperan de forma nostálgica algunas de las prácticas de los judíos anteriores a su generación, ¿no? Entonces, Y bueno. vos, si es Cintia, ¿qué dirías, no? Con Yo respecto creo a que una más vieja. que cocina, vieja cocina judía, tal vez más tradicional, creo que es lo que cambió, ¿no? Que tal vez a la comida y a los platos tradicionales hoy tal vez se le dio una vuelta. Eh, Creo que ese es el cambio, tal vez. También esta posibilidad, perdón, Cintia, que te corte, ¿no? Con esta nueva vuelta también esta posibilidad de mezclar cosas que antes pertenecían a campos distintos, ¿no? Insisto nuevamente en el ejemplo de la jalanesa, mezclar un plato que forma parte de la tradición argentina, ¿no? Que tenemos como argentino de pura cepa, que sería la milanesa con el pan tradicional de Shabbat judío, eso sería nueva cocina judía, ¿no? Como hay una nueva cocina que con mucho desparpajo puede decirse judía, también adoptando nuevas formas y nuevas tradiciones también, ¿no? Esta jalá con pesto, como estos nuevos sabores, estos nuevos fondos de cocina de otras tradiciones culinarias. Eso en contraste con esa cocina tradicional, ¿no? Acabo de recuperarlas, las veo y lo celebro. Y muchísimas gracias por tu intervención. No, La verdad es perdón. que sí, tienes toda la razón. Verdaderamente eso es lo que yo veo, lo que descubrí, que judaísmos hay tantos como judíos prácticamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bueno, si no hay alguna otra pregunta sobre comida judía, viejas, nuevas tradiciones, resignificación de las tradiciones, que quedan cuestiones para otros encuentros, ¿no? Esto que hablábamos del judaísmo contemporáneo, bueno, ahí hay mucho para reflexionar ahí. Y acá pregunta Mariano, direcciones de los restaurantes mencionados. Quizás podríamos... Sí, bueno, Para eso podemos hacer un mail después con la lista. bueno, sí. En la tesis aparecen en la Claro, tesis esto iba está... a decir muy en contra del autobombo de todo punto, pero en la tesis sí que hay un mapa bastante completo de los restaurantes Bien. judíos. Así que, bueno, mirar eso es ya bastante ilustrativo. Sí, porque Bueno, efectivamente se amplía a muchos barrios y a los barrios, esto que hablábamos de la gentrificación alimentaria, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas por participar, fue muy interesante y bueno, quedan dimensiones del judaísmo para futuros encuentros y reflexiones. Así que gracias, gracias. Lorena, por mantenerte Gracias a despierta. vosotros. Claro, son las 1 de la mañana allá en Granada, en Sevilla. Muy bien. Y gracias, Cintia y Lueni, muchas gracias por participar. A Y a ustedes. Zappa y Nuevación. Así que bueno, hasta la próxima. Y gracias a todos por Chao, estar chao. también. Gracias.
Un gusto, gracias. 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 Acá está el mail, voy a copiar. Bueno.